Buenos días, todavía son las 11 de la mañana con 17 minutos, no, más 17 minutos de un viernes 26 de noviembre. Quiero tratar algunas cosas, muchas cosas en este video. He leído mucho la Biblia y he entendido varias cosas y quiero meterlas en este video antes de que se me olvide. Eh, el título del video nada más es para llamar tu atención, ¿verdad? Y pues, espero que sea bendición, obviamente, pero bueno, trataré de ser un poco más precavido la próxima vez. Y bueno, eso o sea, es un poco llamativo el título. Yo solamente lo voy a hacer como una práctica, a ver qué pasa, qué sucede. Y nada más, solo por esta ocasión. Ya después voy a ser más sensato eh, con los títulos de los videos. Entonces, como les dije, hay varias cosas que he leído previamente sobre la infidelidad. Me viene a la mente Lot y su esposa. Vamos a hablar sobre el tema de la infidelidad. Eh, la Biblia no especifica, no dice la esposa de Lot le fue infiel. No, mira, hay algunas cosas interesantes de la palabra que uno tiene que discernir, tiene que buscar el significado a cada palabra. Hay que leer entre líneas prácticamente para poder entender el mensaje que trae. Dicen que Lot y su esposa salieron, ¿verdad? Junto con sus niñas de Sodoma, si no me recuerdo, y dice que su esposa volvió atrás, vio con el corazón, algo así dice. Entonces, recuerden que la esposa de Lot se convierte en estatua de sal, en Sodoma vivía. Aquí dice versículo 26, capítulo 19, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de su marido. Otra versión dice que miró con el corazón. Aquí la Reina Valera, versículo 26, dice, miró atrás de su marido, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la mujer de Lot la era infiel a Lot. Y el castigo, por eso la mujer se saló. Suena gracioso, ¿no? Que la mujer, pero dice la palabra que se volvió estatua de sal. Eh, como les dije, hay varias cosas que quiero tratar sobre la infidelidad. La primera es la mala suerte, o sea, que todo te sale mal. Aquí la mujer murió y se volvió estatua de sal, ¿verdad? Entonces, pero en nuestros tiempos la sal es señal de mala suerte, ¿verdad? Pero bueno, también Salomón dice que los pecados sexuales en Proverbios son los peores, los más castigados. Vamos a discernir. Proverbios dice que el adúltero es falto de entendimiento. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que la persona adúltera fantasea mucho, ¿verdad? No tan solo en lo que hace con su amante, ¿verdad? Sino que le llegan pensamientos sin sentido, tontos, vanos, frustrados, ¿verdad? Que empieza a hacer planes que no tienen sentido, que no puede lograr a llegarse nunca, ¿verdad? O sea, se vuelve tonto, no razona lógicamente, es lo que quiero decir con adúltero, no razona lógicamente. Por eso es falta de entendimiento. Eh, Aquí la mujer de Lot parece saló, se lo fue la muerte el castigo para ella, ¿verdad? Al final se descubrió su pecado, la palabra dice que no hay nada oculto que no haya de saberse, ¿verdad? Entonces, aquí el primer caso, pues la muerte, ¿verdad? De la esposa de Lot. Otro caso que me llega a la mente es David de Betsabé. Para empezar, David tenía varias esposas, tenía su propia harem, ¿verdad? Y de repente que vio, dice, se quedó el hombre ahí en su casa y andaba por su terrado, ¿verdad? Y vio a Betsabé, dice que se estaba bañando y la deseó. Y sí, o sea, la mandó a llamar quién es y adulteró con ella. De hecho, Betsabé estaba casada, ¿verdad? Y aún así, David la dejó preñada.
Eso es pecado. Para empezar, como dije, David tenía muchas esposas, pero en aquella época prácticamente cualquier rey tenía muchas esposas. Aún así, Dios al final ya en su etapa madura de David se lo reclama, ¿verdad? Vamos a discernir. Entonces David se casó con muchas esposas. De hecho, la única que su primera esposa fue una de las hijas de Saúl, ¿verdad? Y es así, se casaron, hubo bodorrio y todo eso. David le dio siempre prepucio, de hecho le dio como 200 prepucios a Saúl por Mical, que fue su primera esposa. Allí todo era perfecto, David no había tenido esposa, Mical tampoco, se casaron, boda y hijos por aquí y por allá, ¿verdad? Allí era una pareja prácticamente, pues, no, después se va Saúl, se va David, perdón, le empieza a cortar Saúl y en esa persecución agarra a otras mujeres, ¿verdad? Entre ellas la Abigail, ¿verdad? Entonces, y así fue agarrando de pueblo que llegaba a pueblo que agarraba mujer. Pecado tras pecado, pero Dios no le reclamó nada, sino hasta la etapa madura de David. Exactamente con Betsa. Exactamente, Betsa es prácticamente la piedra en el camino de David, porque con ella dejó de ser mujeriego, con Betsa. ¿Cómo fue que pasó? Entonces sucede que David deja preñada a Betsabé, manda a matar a Urias, la agarra por mujer públicamente que ya se murió Urias, qué triste, ¿no? Mataron a Urias ahí en la guerra, y bueno, ya pasaron los 10 días de luto de Betsa, y David le llama a mandar, voy a hacer misericordia, dice, con esta mujer, voy a hacerla mi esposa porque se le murió el marido, pero se descubre el pecado de David con Betsa. Y se sabe que la dejó preñada antes, cuando todavía estaba casada con Urias, ¿verdad? Betsa pierde al niño, al bebé, o sea, lo da a luz y todo, pero al poco día se le muere. Y y el pueblo se le viene encima a David, ¿verdad? Porque fue tan desagradable. O sea, el pueblo no se reveló a David porque se enteró, sino porque Dios fue el que le desagradó lo que hizo David, ¿verdad? Entonces le quitó la protección que le había dado y el pueblo se le echa encima. Y como consecuencia de eso, sus esposas, sus mujeres, las que él tenía en su harén, Abigail y Mical, todas esas, se van con otros hombres, ¿verdad? Prácticamente lo abandona a David, a sus mujeres, las que él... Y yo creo que lo más doloroso fue Mical, porque Mical fue su primera esposa, pero casado, o sea, por las tres leyes y todo, hubo bodas, los bendijo Saúl y todo. ¿Verdad? Entonces su primera esposa fue Mical, y me imagino que eso fue lo doloroso, por haber perdido a Mical, no tanto Abigail, porque Abigail agarró de entre la cortiza que andaba. Entonces, pierde David ese primer harén y se queda con Betsa. De nuevo, después ya pasó un tiempo, agarra más mujeres, ya tenía Betsabé, y agarró más mujeres. ¿Verdad? Entonces pasó lo mismo, acuérdense que se le revela a Absalón y viola prácticamente al harén de David, excepto a Betsa. Entonces Dios le dio a entender a David, nada más con una. ¿Verdad? Y esa fue la última vez que agarró David un montón de mujeres. Su primer harén fue Mical, Abigail y las que iba recogiendo ahí en la corteza que andaba. ¿Verdad? Ahí sí fue su primer harén. Eh, Agarra a Betsabé, se le van las mujeres y tiempo después ya tenía a Betsabé como su esposa, hace otro harén y se le revela a Absalón y viola a sus mujeres, ¿verdad? Al harén que tenía David. Entonces dice la palabra que David no volvió nunca más pues a tomarlas, ¿verdad? A ellas y las deja así en una casa, las puso en una casa para que ahí vivieran, y de hecho nunca se casaron esas mujeres. La palabra dice que vivieron en viudez perpetua. Entonces, y entonces David ya después de eso ya nunca más volvió a agarrar más mujeres. Que fue la última vez. Y Bersa pues fue
la ganona, por ejemplo, la ganadora aquí, porque de hecho de ella nació Salomón, que fue el que quedó en el trono, ¿verdad? Como le dije, entonces David entendió que nada más era con una, y así lo hizo. Eh, me llega a la mente también el caso de Salomón, pero vamos a tratarlo un poquito más adelante. Aquí tengo anotado otro, antes que se me olvide, el caso de Sansón y Dalila. Sansón era especial porque de hecho fue la primera persona a la que le cayó la unción. O sea que era la primera, el primer profeta, perdón, fue Abraham, ¿verdad? Pero no manifestó así visual la unción, ¿verdad? Nada más era pura comunión con Dios, hablaba, recibió orden y todo eso, ¿verdad? Sansón fue el primero que demostró tener algo de Dios, era su fuerza, ¿verdad? La gran fuerza, de hecho no era lo único, porque Sansón era juez, o sea, tenía discernimiento de la palabra, tenía discernimiento para hacer juicio, para respetar la verdad, no era nada más la pura fuerza, él era un hombre inteligente, ¿verdad? Pero se le atravesó Dalila, de hecho no fue la primera. Antes de eso, narra que conoció a una muchacha, ¿verdad? Pero de hecho ni siquiera le hizo su esposa, o sea, hubo modorra y todo, pero su papá la dio a otro, ¿verdad? A otro filisteo. Y entonces nunca, de hecho nunca hubo noche de bodas, hay que decir. Con la mujer de Timnat no hubo noche de bodas. Es interesante porque la Biblia no da el nombre de esa mujer, ¿verdad? Pero de Dalila sí. ¿Qué pasó con Dalila? Dalila era filistea y Sansón era del pueblo hebreo. Ahora, pasa que hay una ley que les dieron en la época de Moisés en la que dice que un judío solo, o sea, un hebreo, porque judíos son una tribu solamente, ¿verdad? Pero dice que un hebreo tiene que casarse con otra de su propio pueblo, ¿verdad? Entonces aquí Sansón transgrade ese mandamiento y se fija en Dalila. Algunos dicen que Sansón quería algo más, que no se sentía completo en cierta forma, o sea, era un juez de Israel, tenía mucha fuerza, respetado, no era una cosa cualquiera, el tipo era popular. Y él sentía, ¿verdad?, que le hacía falta una mujer hermosa, ¿verdad?, bella, tota, para completar. Al final de cuentas, al final de sus victorias, su mujer va, ¿verdad?, a apapacharlo después de que se echó a los filisteos, ¿verdad? Entonces, como pues Sansón se le fue la de Timnat, quería pues recompensarse a sí mismo, ¿verdad?, por esa pérdida y vio a esta mujer Dalila y y prácticamente fue la segunda vez que transgredió porque la otra era filistea también. Sansón nunca se fijó en la de su pueblo. No narra, lo hubiera dicho hasta con una, eh, ¿cómo se llama? Una mujer ramera, a ver si no se escucha feo, ¿verdad? Pero narra que Sansón conoció a una de estas mujeres, ¿verdad? De, Salomón le dice mujer extraña. Entonces Salomón se llegó a una mujer extraña, y lo narra la Biblia, también revisen. Eh, bueno, pero Dalila es diferente porque Sansón, eh, pues, ¿cómo decirlo? Se le fue el corazón, se enamoró, ¿cómo decirlo? O sea, Sansón tenía a Dalila como una mujer única, ¿no? O sea, estaba muy enamorado de Sansón, ¿verdad? Tanto así que no se daba cuenta que Dalila trataba de matarlo. Esa era la diferencia entre Dalila y la otra, la de, ¿cómo se llama? La mujer Tinab. Que Dalila quería matar a Sansón, pero Sansón estaba embrutecido, ¿verdad? En palabras de otros pastores, Sansón estaba embrutecido por la belleza de esta mujer, ¿verdad? Y no le importaba, a Sansón no le importaba, solo quería ganarse a esta mujer y al final de cuentas fue su perdición.
porque mientras se recostaba en sus rodillas, en sus piernas, pues, para ser más explícito, perdió la unción, o sea, cada vez que él iba con esta mujer, porque recuerden que Sansón se regresaba a Israel, a la tierra de Israel, y en ocasiones iba con Dalila, si iba venía, y ahí era cuando Dalila trataba de echárselo, con los, llamaba a los filisteos, ¿verdad? Y trataba de matar a Sansón. Entonces, aquí es muy interesante, ¿verdad? Ver que mientras Sansón, la primera vez que fue con Dalila no pasaba nada, se con la fuerza, la segunda tampoco, la tercera, así hasta que prácticamente perdió la unción, ¿verdad? Perdió la fuerza. ¿Por qué? Porque caía y caía y caía con Dalila, ¿verdad? Es lo malo, ¿verdad? Que algunas personas ven como, ay, no me pasó nada, pequé y no me pasó nada, y siguen, pero de repente les caen los filisteos, ¿verdad? Perdió la unción, ya no hubo fuerza, lo amarraron, le quitaron los ojos, lo esclavizaron. Hay que entender por qué Sansón perdió la unción, porque recaía y recaía y recaía en el pecado con esta mujer Dalila. Como le dije, Sansón no era cualquier persona, era un juez, ¿verdad? ¿Quién le va a ir a decir a un juez es que estás en pecado? Los israelitas sabían lo de Sansón, porque de repente Sansón se iba a la tierra de los filisteos y se perdía ya una semana y regresaba. ¿Verdad? ¿Y qué fue Sansón? ¿Quién sabe? Todo se sabe, la gente chismosa desde la época de Adán, o sea, desde siempre la gente ha sabido esas cosas, y más una infidelidad que es algo bochornoso, ¿verdad? Bueno, no se narra que Dalila tuviera esposo, ¿verdad? De hecho, no se narra que exactamente las cualidades de esta mujer, pero Sansón al ir con una mujer extraña, o sea, que no era de su pueblo, estaba adulterando porque era por ley que tenía que ser una de Israel. Lo que pasó con Sansón aquí es que dejó que su corazón lo guiara. Debió de haber hecho esto, debió de haber consultado a Dios, ¿verdad? Porque al final era juez, era la voz de Dios en la tierra, debió haber consultado a Dios la palabra, a ver, me busco un sacerdote, hago holocausto, a ver qué me dice Dios, ¿verdad? Y no lo hizo, se dejó guiar por sus ojos y al final los perdió. Bueno, así pues con Sansón y Dalila. Recayó y se le fue la unción. Bueno, antes de entrar a otro tema, vamos a revisar qué pasó con Salomón. Si se dan cuenta, las peores catástrofes suceden por los pecados sexuales. La muerte de la mujer de Lot. David sí, casi lo mata y Dios mató al niño, ¿verdad? Al bebé que había tenido con Betsa. Y de hecho no castigó a David porque, o sea, no le dio más duro. Porque incluso cuando recuerden que Natán fue a amonestar a David, le dijo, tienes tres castigos, le uno. Y dijo David, no, por favor que me castigue Dios porque él tiene mucha misericordia. Entonces, no le dio más duro porque decidió escuchar a Dios. David, por eso no le dio más duro. Y bueno, aquí Sansón, su tragedia fue que perdió pues la unción. O sea, para un profeta, yo creo que esto solamente lo entienden las personas que viven esto. O sea, que son ministros, ¿verdad? Sansón era un ministro de Dios porque era juez. Y perder la unción, la comunión con Dios, fue catástrofe porque le agarraron por todas partes, ¿verdad? Aquí la catástrofe de Sansón fue que perdió la unción. Y bueno, vamos a analizar el siguiente caso también de una persona sumamente enamorada, como fue Salomón, perdón. Salomón narra que tuvo 800 esposas y 200 novias. O sea, la vida de Salomón es un poco interesante. Una persona extremadamente rica, muy inteligente, sabio, que cometió pecados tan básicos como es el adulterio. O sea, Dios, o sea, si a David le dijo nada más con una y le mandó a la arena para afuera, ¿verdad?
Una pregunta muy interesante que vamos a contestar. ¿Por qué Salomón tenía tantas esposas? Le pasó exactamente lo mismo que a Sansón. Exactamente lo mismo. Vamos a discernir. Si han leído la historia, Salomón se casó, su primera esposa, ¿verdad? La que cuando él era muchacho fue la hija de Faraón, ¿verdad? Obviamente no era fea la muchacha. Y Salomón, bueno, contento. Y así pues, transcurren algunos años. Desafortunadamente la Biblia no da este, muchos detalles, ¿verdad? Sobre cuánto tiempo le fue fiel a la hija de Faraón, ¿verdad? Algo interesante, cuando se empezó a casar Salomón, o sea, con uno y con otro y con otro. Primero dice, primero se casó, es que Salomón fue víctima de la fama. Primero se casó con la hija de Faraón y tiempo después le pide sabiduría a Dios, ¿verdad? Y era rey, Salomón ya era rey cuando se casó con esta mujer, con la hija de Faraón. Pero no era el rey Salomón el sabio, no era un rey normal, con pensamientos normales, inteligencia normal, y le va a pedir ayuda a Dios, ¿verdad? Y Dios le concede sabiduría. Y este, dice que llegaban de todo el mundo conocido a Salomón, ¿verdad? Incluso le llevaban oro, le llevaban regalos. Y el hombre famoso, pues las mujeres empiezan a fijarse en eso, ¿no? Y rico, imagínense. Y pues, de hecho, cuando tenía su primera esposa, Salomón, no era extremadamente rico, sino que tenía su dinero, pero no era así el majestuoso, ¿verdad? Entonces, pasa entonces que Salomón fue víctima de la fama. Muchas mujeres se acercaron y empezó a casarse con una y con otra y con otra y con otra. Le pasó lo mismo que a Salomón. De hecho, si recuerdan la historia al final de sus días, Salomón cayó en la idolatría, ¿verdad? Así narra la palabra que Salomón al final de sus días cayó en la idolatría porque perdió la comunión con Dios. Lo mismo que Sansón. O sea, recaer en el pecado una y otra y otra y otra vez. Pero Dios le permitió conservar un poquito de su sabiduría y al final simplemente perdió todo. No fue lo que pasó con Salomón, que lo mismo que Sansón recayó y recayó y recayó y al final lo perdió todo. Qué triste. Salomón fue víctima de la fama y obviamente que la mujer que se le prestaba no estaba fea, o si no, no la hubiera agarrado. Y bueno, pues al final de su vida pues pagó, perdiendo la comunión con Dios, se volvió necio y también se le fue el dinero por andar con mujeriego. La verdad, aquí vemos algo muy interesante con Salomón también, que no es a la primera que se te va todo, ¿verdad? Sino que Dios tiene misericordia. Aquí usó Dios la vida de Salomón para darnos lecciones de vida, ¿verdad? O sea, Salomón era tan rico, tenía todo y a pesar de eso recaía en pecado, o sea, no es, no es que una persona falte dinero, simplemente que no va a estar nunca llena, ¿verdad? Porque lo que necesita no es el dinero, sino la presencia de Dios, lo que llena, lo que te sacia. Tenemos un clarísimo ejemplo de eso. Bueno, vamos a terminar con... No, espero que no... Hay muchas cosas que he aprendido del Nuevo Testamento que le pusieron a Cristo. Voy a hacerlas así, ¿cómo decirlo? De forma aleatoria, eso no es una prédica, realmente es de forma aleatoria lo que me acuerdo. Por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Qué quiere decir la parábola del sembrador? No, es la parábola de las viñas, perdón, la parábola de las viñas, los labradores malvados. Ahí Cristo explica algo muy interesante. Él no desechó a su pueblo, lo narra, lo dice, los labradores malvados, a los que desechó
es a los labradores malvados que resultan ser los fariseos, los sacerdotes del templo, los levitas, a eso desechó. La viña es Israel el pueblo, ¿verdad? Y los labradores son los sacerdotes, a eso desechó Cristo, ¿verdad? No al pueblo. Hay una, de hecho, es interesante meditar. Si revisan la Biblia, ¿a quiénes se les predicó primero? A los judíos. A los judíos se les predicó primero. ¿Se ha tenido esa idea de que Cristo desechó a su pueblo? No, no desechó a Israel, simplemente desechó a los puros sacerdotes. Y a los primeros, de hecho, tanto así que a la mujer griega sirofenicia que vivía en Tiro le dijo, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué trata de decir? Que primero es a su pueblo, ¿verdad? No a los gentiles. Entonces, y como recuerdan, Pedro, de hecho, era un apóstol especialmente para los puros judíos. Y Pablo era para los gentiles. Bueno, entonces, y eso se narra en la parábola de los labradores malvados. De hecho, ahí dice específicamente, en un versículo, dice que los labradores dijeron, este es el heredero, matémoslo y apoderémonos de su heredad de la viña. Quiere decir que los fariseos, esos que estaban ahí en la época de Cristo, sí reconocieron a Cristo, sí sabían que Él era el Hijo de Dios, sí lo sabían. Por eso la palabra dice, este es el heredero. Ellos sí lo sabían, ¿verdad? Y no les importó deshacerse de él con tal de quedarse con el control de la religión, que era donde sacaban dinero. Y Cristo obviamente desecha a esos sacerdotes, tanto así que mandó a destruir el templo. La palabra dice que se partió el velo. Yo he visto en muchas películas que pasan, ¿verdad? Que cuando Cristo muere, que se partió el templo. No, 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 no se partió el templo. El templo quedó intacto en ese día, el templo quedó intacto. Lo que pasa es que el templo de aquella época, en la época de Cristo, estaba dividido en tres partes: el tabernáculo, el lugar santo y el santísimo. El último lugar, el lugar santísimo, estaba protegido por una cortina, un velo. O sea, así como, no sé si han visto un teatro, ¿no? Centrado, que la cortina es desde el techo hasta el piso. Bueno, así una cortina, un velo protegía el arca. En el lugar santo estaba el arca. Entonces, antes de lo que protegía ese lugar era un velo, así como la cortina de un teatro, así desde el techo hasta el piso. Muy grueso, tanto que ninguna persona podía moverlo así. Entonces, ¿cómo entraban si no podían moverlo? Se arrastraban por debajo del velo. Entonces, ese velo se partió a la mitad cuando Cristo murió. No fue el templo que se partió el velo. La cortina que protegía el arca se partió. No el templo quedó intacto hasta el año 70. Cuando llegó una invasión, ¿verdad? Eran romanos los que dirigían esa invasión, pero eran mercenarios de Medio Oriente los que finalmente acabaron con Israel, con Jerusalén, y el templo se destruyó. En eso dicen que una flecha con fuego entró al templo y empezó a quemar las cortinas y todo lo de madera, y el oro que había en el templo se derritió sobre la piedra, perdón. Y bueno, ya una vez acabada la batalla, vieron los romanos que había piedras bañadas en oro en el templo, en lo que era el templo. Y literalmente se llevaron cada piedra, no quedó piedra sobre piedra. Bueno, entonces, otra cosa que recuerde rapidito, la negación de Pedro. Cuenta la Biblia que estaba Pedro en el patio calentándose y que lo reconocieron y es de los nazarenos. Y Pedro decía, no, 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 no. Entonces cuando cantó el gallo era de la segunda vez, Cristo, o sea, Cristo estaba siendo juzgado, ¿verdad? Y Pedro estaba en el patio. Entonces cuando Pedro termina de negarlo, sale Cristo, no sale él, más bien lo llevan y lo sacan por el patio y ve a Pedro, ¿verdad? Cristo estaba siendo juzgado
y lo sacan para llevarlo a Pilato y en el patio se miran Pedro y Cristo en ese momento, cuando termina de negarlo y Pedro dice que se empieza a llorar, a lamentar grandemente. Cuando él termina de negarlo, Cristo lo ve y se miran los dos y esa fue la última vez que se narra que ellos dos se miraron. Eh, Otra cosa que recuerdo así de las que he aprendido, el aguijón de Pablo, esto lo escuché de una otra pastora dominicana, no lo entendí yo cuando leí el Biblia. Dice que el aguijón de Pablo, algunos dicen que era una mujer, ¿no? Algunos dicen que era un demonio, pero esta mujer dice que el aguijón era Cristo, la presencia de Dios era su aguijón. Recuerde que cuando iba Pablo en un caballo, de hecho, iba con otros dos, si no me recuerdo, iba en un caballo, se le aparece Cristo y le dice, tú la cosa te estar cosa contra el hijo. Entonces el aguijón era el pueblo cristiano, o sea, los recién convertidos al cristianismo. Ese era el aguijón de Pablo, y no un demonio o una mujer, ¿verdad? Como algunos manejan. Yo no estoy conforme en lo personal con esa explicación y más adelante voy a investigar, bueno, hasta aquí y más adelante publicaré otro video y bueno, denle like, déjame su comentario qué piensas, en tu punto de vista. Eh, pues ahí déjalo, dale like al video si te gustó, deja donde eres, qué te pareció el video. Bueno, ahí se me diga, muchas gracias.